Creo que todos conocemos acerca de la historia de este gran transatlántico británico llamado el Titanic. Un barco construido con la más avanzada tecnología. Y este barco, que con 2.323 personas tomó rumbo, y tristemente 4 días después, para ser exactos, el 19 de abril de 1912 se hundió, dejando sin vida a 1.514 personas. Lo interesante de este barco es que llevaba consigo a gente la más rica del mundo. Tenía gimnasio, alberca, bibliotecas, restaurantes de lujo, camarotes de primera clase. Y una de las personas que iba a subir al barco, la esposa de Albert Cadwell, preguntó a una persona si ese barco era seguro. Y dijeron, sin ningún problema, este barco ni Dios lo hunde. Y nosotros sabemos cuál fue su final. Si nosotros comparamos este barco del Titanic tan conocido en nuestro mundo y recordamos lo que significaba este barco en comparación con el Arca de Noé, pues podremos ver que hay una gran diferencia. El Titanic representaba el orgullo, la suficiencia, la arrogancia humana. El ser humano se sintió suficiente para crear un barco que ni Dios lo hundía. En comparación con esto tenemos el Arca de Noé, construida con madera de acacia, con brea. No tenía camarotes de primera clase, viajaban animales, personas, no había lujos, no había cosas ostentosas, pero Dios la conducía. Y eso hizo las grandes diferencias. Eso me hace recordar una cita de la sierva de Dios, que está en Patriarcas y Profetas, página 73, que dice: Noé fue considerado un loco fanático. Satanás dijo al inicio: no moriréis. Y en el tiempo de Noé, grandes hombres del mundo, honrados y sabios, repitieron exactamente lo mismo. Las amenazas de Dios, dijeron los sabios, tienen por fin intimidarnos, pero nunca se realizarán. No deben alarmarse, porque nunca se producirá tal destrucción. Qué interesante, ¿verdad? La gente sabia, la gente que es hábil en ciencias, piensa que las cosas de Dios son una locura, pero al final se demostrará que el ingenio humano no tiene nada que ver con el poder maravilloso de Dios. Y de eso hablaremos en esta ocasión. Vamos a entrar justamente al repaso de la lección número 11, desde un torbellino. Quédense con nosotros, que Dios nos muestre a través de este estudio su gran poder, su amor, su soberanía, y nosotros podamos quedarnos callados de lo que pensamos es nuestra gran sabiduría. Que Dios les bendiga, quédense con nosotros en un momento, iniciamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 11, titulado Desde un torbellino, y gracias por estar con nosotros una vez más, que este repaso sea de mucha bendición para tu vida como lo es para la nuestra. Y vamos a darle la bienvenida también a nuestros colegas que hoy estarán con nosotros en esta mesa, y en primer lugar queremos agradecer al pastor Héctor Armenta Espinosa, presidente de nuestra hermana Misión del Valle de México, de nuestra Unión Mexicana Central, que esté con nosotros una vez más. Pastor, bienvenido. Aquí estamos, con mucho gusto, acompañando en este hermoso repaso de la lección. Claro que sí. ¿Qué le pareció la lección, pastor, número 11? ¿Qué le deja de primera mano? Yo creo que, en primer lugar, el saber que Dios está al pendiente de nuestra vida, por difícil que sea nuestra situación, cuando uno considera que está más, cuando nuestra vida está más complicada, es ahí donde Dios dice: espérate, no estás solo, yo estoy aquí y vengo para decirte qué es lo que sucede realmente en tu vida. Correcto, bendito Dios, ¿verdad? Que no está lejos de nosotros. Gracias, pastor. Pastor Miguel Ángel Girón Ábalos es el secretario de nuestra asociación,
y nos da mucha alegría darte una cordial bienvenida una vez más. Gracias, pastor. Gracias por invitarme y será un placer comentar esta hermosa lección. Claro que sí. Una lección muy linda, ¿no, pastor? Sí, sin duda alguna podemos ver la mano poderosa de Dios cerca de nosotros. Amén. Y en contraste con la sabiduría humana, ¿verdad, pastor? Que va a ser un punto importante. La fragilidad del ser humano. La fragilidad del ser humano. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Pastor Abraham Ramírez, gracias una vez más por estar con nosotros, pastor. Gracias. Ya escuchamos a 4 necios, ahora escuchemos a Dios. Yo creo que la lección nos va a hablar de eso. Correcto, pastor. Claro que sí. Y si les parece bien, los 3 puntos que tocaremos en esta ocasión será el primer punto, ahora nos toca escuchar. El segundo punto, dejemos de vernos. Y el tercer punto, reconociendo nuestra fragilidad humana. Y con esto en mente, vamos a hacer una oración para iniciar nuestro estudio. Oremos. Cariñoso Dios, gracias porque esta lección nos recuerda que tú estás cerca de nosotros, Señor. Y aunque eres un Dios soberano, Señor, eres un Dios todopoderoso, te preocupas por nuestras necesidades y sufrimientos. Bendito sea tu nombre. Gracias por recordarnos, Señor, que tú eres todo y nosotros no somos nada. Pero gracias porque en ti encontramos valor, encontramos respeto, encontramos, Señor, una nueva oportunidad y encontramos el gozo de vivir. Bendícenos al repasar esta lección número 11, que sea significativa para nuestra vida y afiance nuestra fe y nuestra confianza de que muy pronto todo este sufrimiento terminará y estaremos contigo por la eternidad. Amén. Bendícenos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, decía el pastor Abraham, ya hablaron 3 necios, o 4, ¿verdad? Hablaron 4 necios. Y ahora nos toca escuchar, es el primer punto, ¿verdad? Ahora nos toca escuchar. Dios responde ahora, pastor. Y esta es una parte maravillosa, ¿verdad? Creo que todos nos hemos extasiado en la lectura de estos 2 capítulos del libro de Job, cuando ahora Dios dice, a ver, ahora cíñete y ahora escúchame, porque ahora ustedes ya hablaron, ya dijeron lo que piensan, ya hablaron y trataron de defender la causa, ahora me toca hablar a mí. Y Dios habla, pastor. Ahora nos toca escuchar. Un buen punto para iniciar la discusión de o diálogo de esta lección. La última vez que escuchamos hablar a Dios fue cuando Él le dijo a Lucifer, guarda su vida. Y no encontramos a Dios después de esa declaración en todo el libro de Job, hasta ahora en esta lección, en el capítulo 38. Pero qué manera. De tal forma que en un torbellino, en una forma poderosa, en una manera en que era imposible que Job y sus amigos no escucharan ahora lo que él tenía que decir. Él irrumpe en la discusión para dar una respuesta a una mente atribulada, estoy pensando en Job, de un hombre íntegro, de un hombre fiel, que yo no sé, Job esperaba quizá la respuesta a las incógnitas que él tenía. Podemos ver que aunque el contexto era el sufrimiento de Job, en este caso, el foco principal de la discusión es Dios. Es Job el que sufre, pero es Dios quien está en tela de juicio. Y por eso los discursos de cada uno de los 3 amigos de Job, que amigos yo creo que pues habría que ver si realmente eran sus amigos, ¿no? Y finalmente el jovencito, ¿no? El Liu, el que llega... El atrevido, sí, el jovencito que dice, bueno, yo no tengo la misma experiencia que ustedes, pero no puedo quedarme callado, ¿no? Y entonces presenta sus argumentos. Pero Dios interrumpe el discurso de Liu y aparece en ese torbellino para dar una respuesta, para hablar a un hombre que, bueno, él sentía que estaba bien y él quizás se había concentrado en su propia vida religiosa. Sin embargo, Job necesitaba escuchar a Dios y él necesitaba aprender de lo que Dios tenía que decir. Y me llama la atención mucho, Pastor Girón, un torbellino, ¿verdad? El Señor habla en medio de un torbellino, una tormenta, ¿verdad? No como hizo con Elías con un siervo apacible, ahora habla
con autoridad estamos hablando. Es correcto, a mí me gusta eso, porque el propósito de esta teofanía, que es el torbellino, da a entender que Dios se presenta a Job, pero de una manera poderosa, el Todopoderoso, Jehová, el Creador. Me gusta mucho eso, porque Dios se presenta de una manera con un hombre triste, deprimido, y Dios se presenta como la única solución a los problemas de esta humanidad. En la tristeza de Job, no escucha allí un murmuro, escucha a un Dios todopoderoso. En medio del torbellino, con firmeza, Él es el Creador. Esto nos da a entender que Dios no está distante. Él está ahí cerca de la duda humana, de la zozobra del ser humano. Y esto me gusta mucho porque cada uno de nosotros, cuando pasa por momentos difíciles, a veces creemos que Dios no está cerca de nosotros, que ¿dónde es que está Dios? Y aquí lo podemos ver en esta hermosa historia. El Señor se presenta, porque Él es el Todopoderoso. Él es más grande que nuestros problemas. Me recuerdo cuando habló con Abraham y le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, soy tu galardón, yo estoy contigo en todo momento. Y entonces Abraham le dice: mi problema es que no tengo un hijo. Pero la respuesta de Dios no se deja esperar. Ven y mira los cielos, así será tu descendencia. No sé cuál sea el problema que podemos estar pasando ahorita. Dios es todopoderoso y se presenta en todo momento a nuestro lado cuando tenemos angustia. Un Dios soberano, Pastor Abraham, un Dios soberano que se preocupa por nuestros problemas. Qué interesante, ¿no? Sí, después de que los amigos de Job lo apabullaron con acusaciones sin bases, solamente era lo que ellos pensaban y se imaginaban. Ahora Dios le habla, y yo creo que fue un bálsamo eso que Dios hizo con Job, porque él lo pedía, él lo anhelaba. Yo quiero sentarme delante de él y traeré mi caso delante de Jehová, decía él. Y entonces Dios le cumple su deseo a Job. Y dice Job 38:1, entonces el Señor respondió a Job desde un torbellino. Según la lectura del libro, había por lo menos 5 personas ahí. Pero Dios se dirige directamente a Job. Él es el de la necesidad. Aunque nosotros también teníamos que aprender muchas cosas, ¿verdad? De Dios. Él es el que espera respuestas. Él es el que espera respuestas. Y Dios le da la respuesta a Job. Y empieza a hablar con él. Ahora, los problemas de Job terminaron cuando Dios empieza a hablar. Cuando se manifiesta poderosamente. Aquí pudiéramos tomar dos cosas. O Job pudo haber tomado dos actitudes. Empezar también a un diálogo, ¿verdad? Con Dios. Señor, bueno, si tú dices esto, pero yo digo esto. A confrontar a Dios, confrontar a Dios, ¿no? Pero no, se quedó callado. Y creo que es lo que tenemos que hacer cuando Dios habla, ¿sí? Y tenemos la oportunidad que Dios nos hable todos los días a través de su palabra. Y cuando Dios nos habla, hay que callarnos. No hay que confrontar a Dios. Cuando callamos y Dios habla, entonces entenderemos muchas cosas que ahora no podemos hacer. Habla con autoridad Dios, pastor. Me gusta esa figura. Él no... es como cuando un padre reprende a un hijo, pero con ese amor, ¿verdad? Pero con esa firmeza también. ¿Quieres respuestas? Déjame decirte entonces algunos cuestionamientos que tú desconoces, ¿no? Y entonces empieza este diálogo con Job, donde él, como dice el pastor Job, como dice el pastor Abraham, queda callado. No hay más que decir. Y el método que Dios utiliza es un método muy particular. Él utiliza las preguntas retóricas. Preguntas retóricas donde se espera que la pregunta que Dios le hace a Job no tenga una respuesta, pero tenga una oportunidad, Job, de reflexionar sobre lo que Dios le está preguntando. Me llama la atención porque en el proceso de las lecciones anteriores hablaba uno de los amigos de Job
y luego interactuaba un poco Job. Luego hablaba el otro amigo y ahora Job de nuevo. Ahora termina el discurso de Eliud y Job ya no se le permite hablar. Es Dios quien empieza diciendo, presentando una declaración muy específica. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? La primera pregunta es, ¿quién es ese? El comentario bíblico adventista dice que pareciera ser que en primer lugar es a Eliud a quien está refiriéndose. Sin embargo, los compañeros lo han mencionado atinadamente, realmente es Job el del problema. Y es a Job a quien Dios se dirige diciendo, bueno, ¿quién es este? Y entonces el versículo 3, mira, ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Un método que lo deja a Job con la oportunidad para que él pueda considerar que lo que ha estado argumentando, pues ahora tengo una respuesta. Pero no porque Dios le está diciendo, bueno, por esto estás sufriendo, Job. Mira, no. Pero Dios le dice, sobre todo lo que hay en este universo, soy yo quien tiene el control. Aún sobre tu propia vida. Eso me llama la atención en esta parte. Correcto, Pastor Girón. A mí me gusta algo muy interesante de lo que menciona el pastor, que efectivamente al principio el diálogo era con los amigos Job, pero después aparece Dios y el diálogo pareciera ser que ignora a los demás Completamente. y entonces empieza un asunto personal con el que tiene la duda, con el que tiene el problema. Eso me gusta muchísimo porque millones de personas conocen, han escuchado hablar de Dios, etc. Pero qué importante es la proximidad a ese Dios todopoderoso. Cuando tienes que encontrarte ya de frente con Él. Cuando ya no son los demás, no son los vecinos, no es el mundo. Eres tú y Dios. Porque hay un momento que nos encontramos solos. Quizá cuando vas a tu recámara a llorar. Quizá cuando te sientes solo en medio de tanta gente y tú y yo no encontramos una respuesta. Ahí está Dios. La proximidad al Dios Todopoderoso es clave. Y entonces nos vamos a dar cuenta que la única solución a ese problema que nos agobia es confiar en el Dios Todopoderoso. La relación que tuvo, la proximidad que tuvo Job con Dios logró sin duda alguna tener una perspectiva diferente de Jehová Creador. Y me llama la atención, Pastor, eso que mencionas. Y yo me hacía estas preguntas. Si hoy pudiéramos tener un diálogo con Dios, ¿qué nos preguntaría el Señor? ¿Con qué nos cuestionaría, verdad? Si quisiera darnos un consejo al Señor, ¿qué nos diría? Yo pensaba en esto mientras estudiaba. Si Dios me dijera a mí algo y me cuestionara algo, ¿qué me diría el Señor ahora? Nos quedaremos igual, creo que Job, ¿verdad? Sí, pastor. En el versículo 2 del capítulo 38, Dios pregunta, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? La respuesta sería Job. La respuesta sería Elifaz, Bildad, Sofar, Joé. Nosotros. Sí, Héctor, Edgar, sí, Miguel Ángel, Abraham, todos, cualquiera. Así es. ¿Por qué? Porque no somos capaces como seres humanos de comprender la grandeza de Dios. Y decimos lo que creemos de Dios o lo que sabemos de Dios, que siempre será un conocimiento limitado totalmente. Totalmente. ¿No? Pues con esto en mente, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar entonces al segundo punto de esa lección número 11, desde un torbellino. Que Dios nos ayude a tener una proximidad con Él y que realmente nuestras inquietudes puedan quedar resueltas con la soberanía maravillosa de nuestro Dios. Vamos a hacer una pausa un momento, regresamos a esa lección número 11. Ya volvemos.
Estamos analizando la lección número 11 desde un torbellino y vamos a entrar con la segunda parte, que es la dejemos de vernos, dejemos de vernos. Y para hablar de este punto, colegas, me gustaría retomar el asunto del método que Dios usa, Pastor Armenta. Es interesante cómo es que Dios hace preguntas, como mencionamos, retóricas, que más que una respuesta a quien se las están haciendo, espera más bien un reconocimiento, una ubicación en cuál es su verdadera situación o condición. Sí, Dios utiliza un método que nos ayuda para reconocer nuestra fragilidad, para reconocer nuestros errores inclusive. Ciertamente el dejar de vernos a nosotros mismos, de alguna manera esto incluye el que veamos a Dios, el que volteemos para ver a Dios, para que entonces nuestras necesidades ya no sean las que se enfoquen o en las que nos enfoquemos nosotros mismos. El Señor utiliza este método y podemos verlo que desde el mismo comienzo, en la creación, cuando Adán y Eva pecaron. La primera pregunta que Dios hace para Adán y Eva es: ¿dónde estás tú? Pero esa pregunta no tenía que ver con una ubicación geográfica. ¿En qué lugar del huerto estás? La pregunta más bien tenía que ver, pues, ¿dónde has caído? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué es lo que has hecho? El versículo 11 también de Génesis 3, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿Has comido del árbol que te mandé no comieras? Versículo 11, 3:11. Cuando Caín comete el homicidio, Dios le hace la pregunta: ¿dónde está Abel tu hermano? Preguntas que lo hacen ubicarse en la realidad de su vida, para decirle: mira, has cometido un error. Para Adán y Eva han cometido un error. Cuando posteriormente en el primer libro de Reyes, el capítulo 19 y el versículo 9, en el caso del profeta Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Porque el lugar de Elías no era esa cueva. El lugar de Elías era seguir cumpliendo la misión profética a la cual Dios le había llamado. Un método que Dios plantea para que nosotros podamos buscar una solución fuera de nuestra problemática. Si Adán y Eva habían pecado, normalmente debiese haber, lo correcto debiese haber sido que Adán y Eva buscaran la solución al problema, pero no lo hicieron. En lugar de eso se escondieron. Por eso me parece que lo que Dios está haciendo a través de estas preguntas es ubicarnos en la realidad que nosotros estamos viviendo. Pastor, me llama la atención, Pastor Girón, Pastor Abraham, me llama la atención que Dios no le responde a Job sus cuestionamientos. A través de este método de preguntas lo lleva a reconocer quién es Dios. O sea, esas preguntas que le hace Dios a Job es: reconoce quién soy yo y reconoce quién eres tú. Y entonces, al reconocer quién soy yo y que yo tengo una agenda, ¿verdad?, diferente a la tuya y mis tiempos son diferentes a los tuyos, ahora cuando Job reconoce quién es, ahora las cosas comienzan a cambiar. Hasta ese momento, pastor. Así es, definitivamente. A mí me encantan las preguntas que Dios hace. De verdad que es una parte de la Escritura que nos deberíamos de gozar, de escuchar directamente a Dios haciendo preguntas, que igual que Job nos quedaríamos sin respuesta alguna. Por ejemplo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo. ¿Qué podemos decir? Igual que Job, ¿qué pudiéramos decir? Estas preguntas retóricas de parte de Dios sin duda tienen el propósito de revelarse a Dios mismo ante el ser humano. Es que nuestros cuestionamientos no son nada comparados con la grandiosa obra que Dios ha hecho. Es que tu problema, mi problema, tu duda, mi duda, no es nada comparado con el Dios Todopoderoso. Él te creó, Él te formó desde el vientre de tu madre. Él está contigo, Él es el Todopoderoso. Así que
Me encanta porque entonces Job se enfrenta a esta situación y termina reconociendo su fragilidad, que no es nada, y dice, ahora mis ojos te ven, ahora me doy cuenta. Qué hermoso que en esta semana tú y yo podamos comprender que lo más importante es estar con Dios. Cuando reconocemos que Él es grande, todopoderoso, Él es el que te ayuda, el que te da la mano, tú y yo terminaremos rendidos a los pies de Cristo Jesús. Así que me gusta aún la escritura en Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, y para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Qué importante, su poder creador es tan incomprensible como su propia existencia. Nosotros debemos reconocer que hay cosas que tú y yo, que nadie vamos a poder conocer, pero sí podemos conocer algo, el profundo amor de Dios Todopoderoso, por ti y por mí. Y qué golpe, Pastor Abraham, para la arrogancia humana, ¿verdad? Qué golpe tan certero nos da Dios. Sí, pastor, bueno, ya lo mencionó el pastor Giro, que habló acerca de las preguntas que Dios les hace. Y Dios le pregunta acerca del mar, ¿dónde estabas? Tú sabes cómo es que el mar llega a cierto lugar y ya, ¿dónde estabas tú cuando yo empecé a hacer esas cosas? ¿No? Habla acerca de los bordes de la tierra, cuánto mide la tierra y esas cosas. La luz, ¿sabes tú dónde habita la luz y dónde habitan las tinieblas? Puedes hacer que salgan y luego se oculten. ¿Tú lo puedes hacer? Pues Job, yo creo que nada más movía la cabeza, no. Y luego el versículo 18 y el versículo 21, creo que Dios usa el sarcasmo un poquito para hundirnos más. Pero ahorita voy a explicar por qué uso la palabra hundir. Dice el versículo 18, ¿has investigado la vasta anchura de la tierra? ¿Declaras y sabes todo esto? Esta versión ablanda. Hay otra versión que dice, bueno, contéstame. Si dices que todo lo sabes, contéstame. Si tienes explicación para todo. Sí, exacto. Entonces, hijo, pues no. Y luego el versículo 21, pastor. Tú debes saberlo, porque ya habías nacido, y es grande el número de tus días. Tú sabes todo. Tú debes saber todo esto que te estoy preguntando. Hijo, tal vez si leemos así por encima solamente, lleguemos a pensar que Dios hasta se estaba burlando de Job. No lo creo. Dios quiere salvar a su siervo, quiere salvar a toda la humanidad. Pero la arrogancia humana a veces no le permite a Dios actuar sobre nosotros en cuanto a nuestra salvación. Por eso la justificación por la fe, Elena de White aclara el concepto que es la justificación por la fe. Dice, la justificación por la fe es la obra humana que abate en el polvo la gloria humana y hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. ¿Qué está haciendo Dios? Abatirlo. Está abatiendo, ¿sí?, en el polvo de la tierra la gloria de Job, la gloria de sus amigos y la gloria de toda la humanidad. La humanidad no es nada sin mí. Y esa es la primera obra que Dios quiere hacer en nosotros. Quitar todo orgullo de nuestro ser, abatir nuestra gloria y después hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y demostrar, Pastor Abraham, que aún un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal, necesita gracia y necesita misericordia. Así es. O una persona que sabe mucho. Los científicos, la gente del saber, necesitan un Salvador y ese es Cristo Jesús. Es la primera obra que Dios quiere hacer en todo corazón humano. Amén. Porque, Pastor Armenta, la sabiduría humana, ¿verdad? La sabiduría humana es necedad para Dios. Sí, cuando se contrasta, ¿no?, la sabiduría que Dios quiere que nosotros tengamos. Estamos conscientes, la profecía de Daniel 12, el versículo número 4, donde se nos menciona que la ciencia aumentaría. Y hoy podemos, como
pastor Abraham mencionaba, hoy podemos ver adelantos científicos que hace 200 años, pues sencillamente no los teníamos, pero hoy podemos ver muchas cosas. Sin embargo, todavía hay secretos que Dios ha dejado, como el pastor Girón lo presentaba hace un momentito en la lectura, donde las cosas reveladas son las que nos pertenecen, pero aquellas que no han sido reveladas, pues esas están allí ocultas. Ahora, hay diferencia cuando nosotros pensamos en lo que Dios ha revelado con lo que los sabios, entre comillas, dicen que saben. A mí me llama mucho la atención cómo Elena de White, en el libro Patriarcas y Profetas, en la página número 105, presenta algunas declaraciones donde dice que los que dejan a un lado la palabra de Dios y pugnan por explicar de acuerdo con principios científicos las obras creadas, flotan sin carta de navegación o sin brújula en un océano ignoto. ¿Hacia dónde van? No tienen rumbo. Pero, ¿qué dice? Los que dejan a un lado la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, cuando él escribe en relación a la sabiduría del mundo versus la sabiduría de Dios, dice el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, el versículo número 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Note, y dice, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y el capítulo número 1, también de Primera de Corintios, a partir del versículo número 18, dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Qué contraste entre lo que es la ciencia del mundo con lo que es la sabiduría de Dios. Dice el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué contraste presenta allí? Creo que nosotros debiésemos ser sabios, donde sin descartar el avance de la ciencia, como el profeta Daniel lo expresa, debiésemos estar tomados de la mano de la sabiduría que Dios ha dejado en su santa palabra. Y qué triste que hoy en día vemos este mismo espíritu. Vemos que el sabio y el erudito cuestionan a Dios. Cuestionan a Dios, dejan a Dios por un lado, ¿verdad? Y ahora nos queremos hacer nosotros los dueños de este mundo, ¿verdad? Y queremos preguntarle a Dios por qué, hasta aún con el que sufre, y por qué sufre, ¿verdad? Y por qué Dios permite, y por qué Dios, si es tan bueno, permite la maldad en este mundo. Y la misma situación, pastor. Y es interesante que a través del tiempo los científicos han querido meter a Dios a un experimento científico, a una probeta, y decir, sí, aquí está, Dios existe o no existe. Qué tremendo. La Escritura dice que esa es una sabiduría vana, vacía. Y a mí me llama bien poderosa la atención lo siguiente, lo que ha leído el pastor, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué predicación? Que Cristo Jesús es el Salvador y que Jehová es el creador de todas las cosas. Entonces la gente debería de entender que si quieres encontrar paz, quieres encontrar la verdad, es en Dios, es en Jesucristo. Y la predicación, sí, el hecho de escuchar la palabra de Dios predicada, la enseñanza, es lo que Dios quiere. Por eso le llama la locura de la predicación. Si tú y yo queremos encontrar paz, tranquilidad, gozo, seguridad en la familia, es la predicación de la palabra del Todopoderoso. Los sabios y los eruditos decían que Noé estaba loco. Así es. Y que eso del diluvio era una locura, que nunca iba a suceder. Y dice León Juez, porque los sabios y los eruditos dijeron que no iba a suceder, la gente no creyó. Así es. Dios quiere salvarnos, y ya lo dijeron los pastores, a través de la locura de la predicación. ¿Y qué predicación hemos de dar? Dice Apocalipsis 14, 6 y 7. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria,
porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esa ha sido la predicación siempre, porque la característica suma de Dios es que Él es un Dios creador. Y se lo está diciendo a Job en el capítulo 38 y 39. ¿Sí? Yo creé todas las cosas. ¿Sí? La luz, la tierra, el mar, los animales. En el capítulo 39 habla de los animales. Y hasta ellos te pueden enseñar, dice. Así es. Y entonces yo creé todas estas cosas. Lo que comprendió Job en ese entonces es la predicación que nosotros tenemos que estar dando. Y por ejemplo en el capítulo 39 versículo 2 dice el 1 y 2: ¿sabes tú el tiempo en que dan a luz las cabras monteses? ¿Observaste el parto de las ciervas? ¿Contaste los meses de su preñez? ¿Sabes cuánto tiempo se tardan las venadas en estar embarazadas y dar a luz? Yo creo que ahora ya los científicos saben eso. ¿Sí? Pero Dios tiene muchas más preguntas que los científicos actuales no pueden contestar. ¿Sí? Esto ya se puede. Pero Job no era ni siquiera científico ni nada. Era un hombre con una enfermedad ahí que no sabía ni para dónde pensar. Pero los científicos tienen otras cosas, muchas que contestar. ¿Y saben qué? No puede. Porque Dios es totalmente superior a todo nuestro conocimiento. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos a este interesante repaso, lección número 11, desde un torbellino. Ya regresamos. Estamos en un repaso muy interesante, repaso de la lección número 11 desde un torbellino. Ya analizamos las primeras dos partes y vamos con el tercer segmento, que es reconociendo nuestra fragilidad.
Me gustaría introducirlo con lo que dice el libro de Job, capítulo 40. Dice entonces Job respondió al Señor: soy indigno, ¿qué responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, pero no responderé más, aún 2 veces, pero no seguiré hablando. El que quería una cita con el Todopoderoso, ¿verdad? Quería una plática con Él, ahora reconoce que no tiene nada que decir, pone su mano en la boca y dice: no hablo más. Le dan la oportunidad, ¿no? ¿Verdad? Le dice: muy bien, aquí estoy. Ahora puedes hablar lo que querías decir. Y dice: no, pues realmente ya no tengo nada que decir. Después de haber visto esa manifestación de tu poder, ya mejor me veo más bonito calladito. Yo creo que esta última parte de la lección nos debe llevar para reconocer el gran poder de Dios. El conocer a Dios, no el tener información acerca de Dios. Yo lo he mencionado en algunas ocasiones, que cuando yo tengo el conocimiento en la cabeza, pero no lo bajo al corazón, entonces es un conocimiento infructuoso. Pero conocer a Dios, eso me hace entender mi verdadera realidad. Y Job así lo expresa: yo mejor me callo. Con todo lo que he visto, con ese grandioso poder, yo prefiero no decir nada, porque lo que antes yo decía, realmente lo dije sin sentido, no tiene sentido. Quiero llevar el estudio en esta última parte para tomar las palabras del Señor Jesús en San Juan, el capítulo 17 y el versículo número 3. Cuando Jesús dice: esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Una declaración del Señor Jesús que me parece podría resumirse la experiencia de Job. Mientras Job no tuvo ese conocimiento de Dios, él junto con sus amigos que llegaron para consolarle, realmente decían lo que influenciaba su mente por los conocimientos de ese tiempo. Pero cuando llega el conocimiento de Dios, todo eso que uno ha aprendido lo pone a un lado, y ahora se encuentra uno directamente en comunión, en comunicación, un acercamiento tal que el concepto que tengo de mí mismo y el concepto que tengo de lo que permea el ambiente en la comunicación, de los conceptos de Dios, ahora ya sale sobrando, porque ahora yo tengo un conocimiento personal de Dios. Esto es lo que Jesús quiso decir en San Juan 17:3. Pastor, importante lo que acabas de decir: reconocer quién es Dios nos colocan en la posición correcta, porque si tú conoces a Dios y conoces realmente el carácter de Dios, no vas a estarle cuestionando cuando algo pase. Cuando venga el sufrimiento no le vas a estar reclamando, porque eso significará que realmente no conoces a Dios. Y hay que colocar las culpas, como hemos dicho, en donde deben estar, porque siempre dejamos a Satanás libre y le atribuimos a Dios todos los despropósitos que nos pasan en la vida. Reconocer quién es Dios en nuestra vida. Pastor Quirón. Sí, es efectivamente, y nos hace recordar cuando empezamos a estudiar. Job estaba ubicado, conocía a Jehová de los ejércitos, conocía al Dios Todopoderoso, y no tuvo problema. Él sabía: viene del Señor y lo recibo, porque ya lo conocía. Aquí la pregunta es si nosotros conocemos a ese Dios Todopoderoso, porque cuando vienen los problemas de la vida, entonces podemos llegar a flaquear si nos falta ese conocimiento profundo con Dios. Me gusta mucho ver que cuando Job se da cuenta que no es nadie después de las preguntas retóricas de Dios, entonces dice: soy insignificante, ¿qué puedo decir? Guardo silencio, no volveré a hablar. Ahora mis ojos te ven, te conocía a oídas, pero ahora me arrepiento en polvo y ceniza. Igual le pasó a Isaías. Isaías menciona verdad aquí en la Escritura. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en el medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de Jehová de los ejércitos. Soy hombre pecador, voy a morir.
también le pasó a Pedro. Cuando está con el Señor Jesús, dice: Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Interesante que nosotros debemos reconocer nuestra condición de hombres y mujeres pecadores, sin conocimiento de tantas cosas y mucho menos de la grandiosidad del Dios Todopoderoso. ¿Por qué querer venir a debatir con Dios? ¿Por qué ponerlo que yo sé más y que por qué Dios actúa de esta forma, cuando en realidad Él es el que tiene todo el conocimiento y conoce el destino de cada uno de nosotros, qué nos conviene y qué no nos conviene? Por eso creo yo que una de las cosas importantes, pastor, es nuevamente proximidad con Jehová Jireh, el Dios que proveerá todo. Con Jehová Nisi, Él es mi bandera, hay victoria en Jehová. Con Jehová Raca, Él es mi sanador. Hay tantas personas que están buscando sanidad, salud. Jehová es la respuesta. Amén. Y pastor, quisiera yo terminar esta participación, esta hermosa lección que estamos repasando, en Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Acerquémonos confiadamente. Él está ahí para nosotros, como lo estuvo con Job cuando él tenía tantas dudas. Dios, el Todopoderoso, está a nuestro lado. Bendito sea su nombre. Gracias, pastor Abraham. Pastor, ¿por qué se toma Dios tiempo para estar hablando y explicándoles o diciéndoles a estos hombres, ¿no? Podríamos decir, Dios es el gobernador de todo el universo, y ¿cómo se toma tiempo para ir y hablarle a 4 personas o 5 personas ahí, todas que necios, tienen conceptos necios, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque alguien dijo aquí, la pasión de Dios es salvar al hombre. Esa plática tiene un propósito, es salvar a sus hijos. Entonces, Dios ve el problema del ser humano, y el problema del ser humano es el orgullo. Y ya hemos dicho aquí en esta mesa que los amigos de Job siempre hablaron con orgullo, ¿sí? Ahora, Dios quiere quitar ese orgullo de nuestro corazón. En el capítulo 38, versículo 2, que ya lo leímos hace ratito, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y ya dijimos que pudiera ser cualquiera de nosotros, como fueron los amigos de Job y Job mismo. Y en el capítulo 42, pastor, en el versículo 2, dice, tú preguntaste. Ese ratito dice, tú preguntaste, ¿quién es este que oscurece el consejo sin ciencia? Y entonces creo que Job le pudo haber dicho, pues todos íbamos a levantar la mano, Señor, ¿no? Yo soy ese que oscurece, ¿no? Pero dice, es verdad, yo hablé de lo que no entendía, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Entonces, la obra de Dios se efectúa en el corazón de Job, por lo menos. Señor, reconozco, no soy nada. Por eso es que en el versículo 6 dice, por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Cuando te contemplo a ti, Señor, ya sé que eres el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Me aborrezco. Me aborrezco de los pensamientos que tuve, del concepto tan incompleto que tenía de ti. Me aborrezco. No soy nada. Ya se cumplió. Vuelvo al concepto de justificación por la fe. Es la acción divina. Es la acción de Dios que abate en el polvo de la tierra la gloria humana y hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Dios nos abate. Déjate abatir tu orgullo, tu envidia, tu gloria en el polvo de la tierra. Dios quiere hacer para ti grandes cosas, pero solamente cuando nuestro orgullo sea abatido, Dios puede hacer esa obra en nuestro corazón. En el corazón de Job se llevó a cabo esta obra. Bendito sea.
Ahora, Dios quiere que esa obra se haga en cada uno de nosotros. Con ese pensamiento vamos a concluir nuestro repaso. Ha sido un repaso muy reflexivo, muy profundo, muy lindo. Y vamos a concluir, si les parece bien, con la participación y palabras finales de todos los que componemos esta mesa. Comenzando con el pastor Héctor Armenta. Gracias por haber estado con nosotros, pastor. Con mucho gusto. Solo decir que Job dice, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Me parece que los sermones en la iglesia son muy buenos, no son suficientes. Cada uno de nosotros necesitamos profundizar en el estudio de las Sagradas Escrituras. Cuando Job conoció a Dios, él pudo hacer una diferencia en su vida y pudo reconocer sus limitaciones, pero buscó a Dios y el Señor le respondió cuando en el momento más desesperado de su vida él necesitaba no la respuesta de Bildad o Sofar, no la respuesta de Eliú, él necesitaba la respuesta de Dios. Dios tiene la respuesta para él. Muchas gracias. Pastor Girón, Sí, gracias por haber estado con nosotros. Un placer, gracias por haberme invitado. Acerquémonos confiadamente, tengamos proximidad a ese Dios todopoderoso. Le hemos conocido, hay millones de personas que hablan de Él, que dicen conocerle, que a lo mejor asisten a una iglesia, pero en realidad la clave de una vida cristiana es la proximidad con el Todopoderoso. Eso hace la diferencia. Muchas gracias. Pastor Abraham. Sí, pastor, creo que esa palabra es bien importante, la proximidad. La semana pasada estudiábamos acerca de una relación de Job con Dios. No puede haber ese concepto en la mente de una persona y hablar esas palabras como decir, yo sé que mi Redentor vive y aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque mi carne sea deshecha, yo sé que Él me va a levantar. O sea, eso es producto de una relación con Dios. Así es. Así que entonces la proximidad que tengamos con Dios, eso va a determinar nuestro concepto de Dios y el concepto que tengamos de Dios, ¿sí? Es de vida o muerte, de salvación. Entonces concluyamos con esa proximidad con Dios, que Dios es el Todopoderoso, es el Creador y es el dueño de nuestra vida. Muchas gracias. Queridos hermanos, amigos, cuando estamos en las iglesias o cuando estamos en un seminario y usamos un proyector, cuando alejamos el proyector, la imagen se agranda. Cuando acercamos el proyector, la imagen se hace pequeña. Cuando el ser humano vive lejos de Dios, se siente grande, se siente sabio, se siente suficiente. Pero en la medida que nos acercamos a Dios, reconocemos cuál es nuestro verdadero valor y entonces reconoceremos que Él es nuestro Dios y de Él debemos depender. Que el Señor transforme nuestras vidas y que esa proximidad se provoque a través de este estudio y podamos mantenernos cerca de Dios para reconocer que nosotros no somos nada y Él es todo para nuestra vida. Que Dios les bendiga. Los esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que el Señor les llene de bendición a todos. Hasta la próxima.